Vale, pues bueno, en principio, buenas tardes a todo el mundo. En esta pequeña presentación que he hecho, voy a hablar del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa. Eh, la charla, digamos, está dividida en dos partes. Una breve con unas notas sobre la historia, los inicios del monasterio. Eh, Me voy a detener un poquito más desde la desamortización de Mendizábal hasta aproximadamente 1974 y luego voy a hacer un pequeño resumen de las de la investigación que hemos realizado unos vecinos, el grupo municipal de Ilusión por Pelayos y bueno, la serie de elementos que todavía siguen desaparecidos del monasterio. Entonces, bueno, avanzando con ello, pues empezamos con este documento que es el privilegio real que el rey Alfonso VII, el emperador, otorga a los eremitas que están en el Valle de Valdeiglesias para que funden el monasterio, con una serie de derechos para que ellos puedan reunirse, en lugar de estar separados en diferentes emeritorios que había en el valle, que estén en un único lugar y además, bueno, propiciar la repoblación de la zona. Había pasado ya la Reconquista, algunos musulmanes habían permanecido en la zona y el rey decidió que, bueno, era un buen momento de iniciar la repoblación con la construcción de un monasterio. Este documento tiene elementos interesantes y una historia muy particular también, que voy a intentar resumir, porque este parece ser que no es el documento original que se hizo con el privilegio, sino es una copia que por diferentes circunstancias acabó en Nueva York y sigue en Nueva York en la siendo propiedad de la Hispanic Society. Eh, lo que se conoce también de este documento, y se cree que es una copia, lo es porque en el incendio de 1258 se quemó gran parte de la documentación que había en el monasterio y se cree que esta es una de las copias que se hizo de aquel privilegio, que estuvo en la Cancillería de Valladolid, si no estoy equivocado, y que luego fue llevado al Archivo Histórico Nacional, donde, bueno, pues entre los años 1860 y 1870 desaparece para reaparecer unas décadas después en Nueva York, siendo propiedad del hispanista Archer M. Huntington, y que, bueno, hay un artículo muy bueno de Enrique Jurado que podéis encontrar fácilmente en Google, en el que habla del viaje que hizo el privilegio, y se supone que por las informaciones que él ha obtenido, este documento fue comprado en una librería de Barcelona. Desapareció unos cuantos años y luego pues apareció siendo propiedad de la Hispanic Society. Este documento vino a España en una gran exposición que hizo la Spanish Society con muchos de sus elementos comprados durante la historia, desde que nació la Hispanic Society, y fue expuesto en el Museo del Prado. Tuve la suerte de ir a verlo y ahí estaba, ¿no? Lo importante y lo más destacado de este documento, como podéis leer en una nota que publiqué hace unas semanas en el Facebook, es el dibujo, ¿no?, que aparece debajo, donde aparece el rey, donde aparece su hijo, donde aparece el abad Guillermo, que es el primer abad que tiene el monasterio, y luego pues los notarios del reino. Eh, y aparte, bueno, la escritura podéis ver que es un castellano antiguo también y es un documento importante. Eh, bueno, una vez que empieza el monasterio, pues realmente no tienen demasiada gente. Entonces lo que ocurre es que desde el monasterio de la Santa Espina, que está en Valladolid, se repobló el monasterio a su vez y también hubo un cambio porque en 1177 el monasterio se incorpora a la Orden del Císter, que no sé si lo conocéis, pero el lema del Cister de San Bernardo era ora et labora, ¿no?, que quiere decir reza y trabaja, ¿no?
bueno, la vida de los monjes, os podéis imaginar, bueno, una vida basada en el voto de pobreza generalmente, y bueno, dedicados a la agricultura y a la ganadería. Y también, bueno, pues los privilegios que otorgó el rey le dieron pues viñas, uso de los pinares, etcétera. Bueno, como os digo, hubo dos grandes incendios. Sobre el segundo volveré un poquito más adelante, pero lógicamente los incendios en cualquier ámbito, como se ha visto en la Catedral de Notre Dame, pues provocan graves daños y grandes problemas para los edificios históricos, ¿no? Luego lo volveré sobre ello. Bueno, también destacar que el máximo esplendor del recinto monacal ocurre entre los siglos XV y XVI, que bueno, coincide con el descubrimiento de América y que era un momento pues en el que reinaban Isabel y Fernando, la economía iba muy bien con todo el oro que se traía de América y había grandes fondos pues, para proveer a los monasterios de diferentes elementos, ¿no? Y ir progresando en las diferentes construcciones, ¿vale? Eh, bueno, durante el tiempo de vida del monasterio, estamos hablando desde el siglo XII hasta prácticamente el siglo XIX, va incorporando por diferentes estilos arquitectónicos según la época que correspondía. Digamos que empieza con un románico tardío, porque ya llega un poco tarde con la Reconquista, pero de hecho es un poco de lo poco de románico que hay realmente en la Comuna de Madrid, porque creo recordar que queda algo en Talamanca del Jarama y algo en Buitrago de Lozoya, pero la capilla románica que está en el monasterio es una de las más antiguas de Madrid, ¿no? Aparte, pues estos arquitos que podéis ver ahora también forman parte de ese antiguo monasterio, ¿no? Aunque luego estos arquitos formaban parte, digamos, de lo que es el interior y el exterior, ¿no? Del claustro y el interior del refectorio, ¿no? Como veis también, bueno, pues como he comentado, al quedarse musulmanes en la zona, pues algunos de ellos trabajaron en el monasterio, si no estoy equivocado, como conversos, y bueno, utilizaron sus técnicas de ladrillo y con las típicas puertas que también podéis ver en la Alhambra de Granada, ¿no? Esta es la conocida como la puerta de los muertos, que es aquí por donde cuando fallecía un monje se sacaban por esta puerta para proceder a su enterramiento. Eh, Siglos más tarde, pues se hace la fachada barroca con las tres hornacinas que contenían los santos San Bernardo, San Benito y la Virgen María, y en la parte de arriba es de suponer que quizá hubiera campanas, aunque el campanario estaba más bien situado en la cúpula, digamos, de la capilla románica. También se incorpora el gótico, y, bueno, está muy destacado en lo que en partes que quedan del monasterio, cerca del claustro, hay una esquina donde se ve claramente cómo eran los arcos góticos, aparte que el claustro pues tiene todo lo conocido del arte gótico de aquella época, ¿no? Y también incorpora el monasterio pues el estilo renacentista como está en la torre, que fue habilitada como vivienda para don Mariano García Benito, que es, como hablaré después, una persona importante en la historia del monasterio. Pasamos a continuación y ya empezamos a entrar un poquito más adelante en el tiempo. No me voy a centrar en las historias que pasaron entre la fundación del monasterio y el siglo XIX, pero bueno, sí que hay que recordar que durante el siglo XVII ya pues el monasterio entra en declive, principalmente porque hay menos dinero, y también porque la Orden del Císter está en decadencia en toda Europa y hay menos monjes también para estar en el monasterio, con lo cual pues no hay tantas personas para ayudar en las tareas de mantenimiento y de ordenación del monasterio, ¿no? Pero hay un hecho importante que ya sitúa, digamos, o dos hechos importantes que sitúan definitivamente el declive del monasterio. Uno es el incendio de 1768, es un pavoroso incendio que dura varios días y que afecta en gran medida a la nave de la iglesia del monasterio, aunque también afecta a otras zonas. Hay un documento que he encontrado en el Archivo Histórico Nacional de varias páginas, que se hace una especie de inventario de los daños causados por el monasterio y las pérdidas que ocasiona. Eh, Anterior a esto, a 1892, a este grabado que podéis ver, yo no he podido encontrar
digamos, grabados o pinturas o imágenes que mostraron el monasterio anterior a esta fecha. Quizás exista algún dibujo en algún lugar, en el Archivo Histórico Nacional o en Valladolid, en la Cancillería, que allí se solían acumular bastantes documentos del monasterio, porque bueno, hay que recordar que el monasterio en su época de esplendor tenía una gran influencia, no solo que lo que se conoce ahora de Madrid, porque en realidad en aquella época la comarca, digamos, estaba en la provincia de Ávila, no en la provincia de Madrid. Y la influencia del monasterio pues iba desde lo que son los territorios que todos conocemos de la comarca, pero llegaba hasta Toledo y llegaba hasta Valladolid. Eh, Había lógicamente todavía una dependencia del monasterio de la Santa Espina. Y hay y en estos grabados hay dos hechos interesantes que se pueden observar. Uno de ellos es en la parte de la derecha, en la nave de la iglesia, donde todavía se ve que quedaron arcos y la cubierta, que no fue afectada por el incendio, pero veis que junto a la capilla románica hay un hueco y eso no es un hueco provocado o que ya estaba ahí, sino que se quedó así desde el incendio de 1768 en el que quedó al descubierto lo que es la cúpula románica y la nave de la iglesia. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los monjes no tuvieron capacidad económica ni material de volver a restaurar la cúpula como estaba antes del incendio. Y así se quedó hasta que los monjes abandonan el monasterio. Sobre el año 1835 aproximadamente. Y luego por otra parte en este punto de la derecha se ve el claustro, las columnas del claustro y todavía una de las bóvedas, la que está junto, eh, digamos en la parte más interna, porque hacia el otro lado es mirando hacia la zona sur del monasterio. Lo que es el ala más cercano a lo que es la nave de la iglesia todavía se conservaba en el año 1892 toda la cúpula prácticamente completa. Y en la parte de la izquierda podéis ver que todavía, bueno, se ve a lo lejos la chimenea y se puede ver también que hay un hueco bastante grande y se ven ya bastantes escombros en el suelo. Hay dos teorías sobre por qué estaba así. Una es que fue afectada también por el incendio que os he comentado antes y otra porque los primeros propietarios del monasterio, una vez que se produjo esa amortización eh, pues cedieron a una minería que se llamaba la Fraternidad el monasterio y lo utilizaron como cantera y provocaron explosiones en la zona sur del monasterio para poder sacar los materiales que como columnas, dinteles, capiteles del claustro plateresco alto, que hablaré a continuación, y otros elementos de piedra que de otra manera pues era más difícil de sacar. Y en cambio la fachada sur, digamos que facilitaba mucho sacar los elementos por ahí más que por otro lugar. Como prueba de esto, yo hice hace tiempo con una foto que encontré en un documento creo que recordar que era del Instituto de Patrimonio Histórico Español, este pequeño dibujo donde se puede ver que la teoría de que la explosión, de que se produjeron explosiones era cierta, es decir, no fue un invento de nadie, sino que realmente se produjeron. De hecho, yo tuve una reunión con Valentina Gómez Mampaso y fue la primera persona que me dijo que por tradición familiar toda la familia conocía que se había cedido a esa minería el monasterio y que se llevó a cabo esa explosión y que era un hecho recordado de generación en generación en la familia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que veis ahí es en la parte, lo que es la roja, digamos, es la línea paralela de la parte alta del muro del monasterio, en la línea azul es la altura y la línea naranja es la transposición de la altura hacia el suelo. Si hubiera sido una caída normal del muro, pues lógicamente las piedras que se ven debajo de las flechas negras no habrían llegado tan lejos. Es decir, que tuvo que haber un empuje adicional como consecuencia de una explosión para lanzar las piedras tan lejos de lo que es la altura del muro. Así que es posible que con esta foto si fuera posible demostrar que la explosión se produjo. Y según me han contado algunas personas, en la parte sur del monasterio estaba lo que era el reloj de sol del monasterio, que prácticamente todos los monasterios tenían este reloj de sol, pues para saber los monjes en qué momento del día se encontraban, aparte de otros elementos que podían usar para ello. Vale, pues ya vamos un poquito más adelante y aquí empezamos con el tema cultural eh,
y de los elementos del monasterio, que bueno, algunos afortunadamente se saben dónde están, y el trabajo, bueno, hay que agradecérselo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo he estado en los archivos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y hay muchísima documentación y muchísimas cartas que demuestran que en aquel momento la academia se puso en contacto con el gobierno de aquella época para decirles que los monasterios abandonados podían ser presa fácil de los expoliadores y que les solicitaban permiso para poder acudir a estos lugares, hacer inventarios y en la medida de lo posible trasladar todos los elementos que pudieran a un sitio seguro para conservar el arte acumulado en estos monasterios durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Julián de Zabaleta, acudió al monasterio en 1836 e hizo un inventario con todos los elementos que había en el monasterio. Ese inventario se puede encontrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y bueno, ahí hablaba de lo que se transportó a Madrid, que es conocido donde terminaron estos elementos, como son la sillería del coro y el facistol, que fueron trasladados a la Catedral de Murcia por orden de la reina Isabel II sobre el año 1870, una vez que hubo un incendio en la Catedral de Murcia y el obispo de Cartagena de aquella época, que no recuerdo que se llama don Mariano Barrio, pues le pidió a Isabel II una sillería de reposición. La sillería del coro del monasterio de Santa María de la Red de Valdeiglesia se llevó en un primer lugar al convento de la Trinidad. De hecho, hubo una exposición de como pues de la como las exposiciones europeas que se hacen mostrando el arte que había en las ciudades importantes de Europa de aquella época, pues se hizo una en Madrid y en el convento de la Trinidad estuvo expuesta la sillería del coro y de ahí se llevó a la iglesia de los Jerónimos, que está, pues como sabéis, enfrente del Museo del Prado, y ahí estaba hasta que la reina Isabel II, que era amiga del obispo de Cartagena, pues decidió enviar la sillería del coro y el facistol a la Catedral de Murcia, donde se puede ver y donde por fin han corregido el cartel que decía que procedencia a San Martín de Valdeiglesias, cuando en realidad era procedencia a Pelayos de la Presa. También en ese listado que hizo Julián de Zabaleta se apuntaron todas las pinturas que había en el monasterio. Bueno, prácticamente ninguna pintura constaba el nombre del autor, salvo curiosamente una atribuida a Sofonis Banguisola, ¿no? Que hablaremos un poquito más de eso un poquito más adelante. Y finalmente, bueno, todas las pinturas se llevaron también al convento de la Trinidad y estuvieron allí, en algún caso, en malas condiciones de conservación y de seguridad, porque entraba y salía muchas veces personas que no debían estar allí. Y bueno, cuando se decide por parte del gobierno de la época que hay que crear un museo nacional con todo el arte que se ha acumulado de la historia de España, pues y se crea el Museo del Prado, todos los elementos que se encuentran en el convento de la Trinidad acaban en el Museo del Prado. No se sabe muy bien cómo llegaron, yo no sé al menos cómo llegaron las pinturas de Juan Correa de Vivar, pero luego sí sé que se hicieron trabajos de investigación comparando pues pinturas que había de Juan Correa de Vivar, que habían quedado en legajos con el contrato que habían firmado los monjes del monasterio de Guisando con las pinturas que había pintado allí, y se comparó con lo que se había traído del convento de la Trinidad y se llegó a la conclusión que algunas de las pinturas eran de Juan Correa de Vivar. Ahí veis la figura de San Bernardo, bueno, el cuadro que se llama La aparición de la Virgen a San Bernardo, un cuadro eh, que está en el Museo del Prado, y también además el Museo del Prado hizo alguna concesión al Museo de Santa Cruz de Toledo y enviando algunas pinturas de Juan Correa de Vivar, y también hay una pintura en el Museo de Bellas Artes de Málaga. Vale, a continuación os voy a mostrar ya los primeros elementos de los que bueno habéis tenido conocimiento por los diferentes artículos que he ido publicando en los últimos años. Y en este primer momento, pues esta fotografía ilustra cómo era la portada que estaba a la entrada del monasterio. Digamos que por ahí era la entrada principal del monasterio, por donde debían entrar pues las personas importantes bajo cierto control de seguridad. Y bueno, pues estaba esta portada renacentista compuesta pues de unos arcos,
en la parte de arriba una estatua de San Bernardo, su tímpano y luego dos escudos y dos blasones que se ven en la parte de arriba, aparte de los dos torreones que estaban a uno y al otro lado de los arcos. Bueno, esto es una historia que también es conocida, al igual que lo de la sillería del coro y la pintura de Juan Corre de Vivar. Se sabe que en algún momento entre 1945 y 1960 el Marqués de Comillas es propietario de la finca El Alamín y es propietario del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias y procede a desmontar la portada piedra a piedra y la traslada a su finca que está en construcción. Entonces, utiliza los torreones y los arcos de la manera que podéis observar a la derecha para hacer la entrada de la vivienda, montando un acristalamiento unos ventanales y algunas piedras también, pero de la parte de arriba probablemente son los restos de parte del tímpano. Sin embargo, no sabemos todavía dónde están alguna de estas partes de la portada renacentista, porque aquí entramos a hablar que después de prácticamente un siglo y medio de abandono, con un cambio de propietarios aproximadamente cada 30 o 40 años, el arquitecto don Mariano García Benito ve un anuncio en el ABC en 1973 y en 1974 se hace propietario del monasterio. A partir de ahí empieza a tapiar el monasterio para que los camiones no entren a llevarse las piedras y bueno, inicia contactos con las diferentes instituciones para que el monasterio sea declarado un monumento histórico nacional en 1983. En la fotografía de abajo podéis ver, y bueno, es una leyenda conocida, ¿no?, en el pueblo, que don Mariano García Benito de alguna forma acudió o contactó con el propietario de la finca Alamín, que era ya el hijo del anterior Marqués de Comillas, el que se llevó la portada, y recuperó, como podéis ver, pues la estatua de San Bernardo, que formaba parte de la portada, un arco con el escudo cisterciense y otra serie de elementos de piedra que formaban parte de esa portada. Digamos que a mí, personalmente, esto es lo que me dio un poco la pista de dónde podría estar localizada la estatua de la Virgen de la Asunción, ¿no? Por el hecho simple de que prácticamente la portada renacentista desapareció del monasterio en 1953 y por las diversas fotografías que he ido encontrando, esta estatua ya en 1958 ya no estaba en el monasterio, con lo cual en algún intervalo de esos desapareció, siendo la fecha más probable a finales de diciembre o noviembre de 1954, cuando el Marqués de Comillas decide que la estatua de la Virgen de la Asunción le puede venir bien para una de las capillas que tiene la finca del Alamín y para formar parte, digamos, del decorado del atrezo de una boda que se celebró allí por esas fechas. Vale, pues eh, también otro de los puntos importantes del monasterio entre 1950 y 1974 es que se convirtió en un plato de cine y grandes actores y actrices estuvieron ahí rodando una serie de películas, sobre todo de western o spaghetti western y películas de terror, ¿no? Entre ellos, pues bueno, uno de los primeros que inicia el uso del monasterio para grabar películas de terror es el conocido actor Paul Naschy, que bueno, sobre todo es conocido por su papel del hombre lobo. Yo esta historia la conocía porque mi padre era fan de él y le gustaban mucho las películas de terror, digamos, y a mí me había contado que personalmente, bueno, que él había estado en el monasterio en una de las grabaciones y pudo saludar a Polnaski. Eh, entonces, bueno, esto es dentro de la nave de la iglesia y al fondo se ve una de las capillas, de una de las capillas situadas al lado de la capilla románica principal. Una actriz famosísima que estuvo en el monasterio de Santa María Real de Valdeiglesias y era jovencísima cuando se hizo esta película, fue Rafaela Carrà. Esta es la película El Caballero de la Rosa Roja, una especie de película de aventuras situada en la Revolución Francesa, que tiene escenas bastante largas dentro del monasterio, aunque sin embargo la película que más escenas tiene en el monasterio es una película en blanco y negro que se llama The Blanchet Monster, que fue grabada sobre 1958. Uno de los actores que yo no conocía
al igual que el caso de Rafael Acarrá, que había estado en el monasterio, es uno de mis actores favoritos, sobre todo por su papel en el equipo A, George Peppard. Ahí le habéis montado a caballo frente a la torre renacentista. Y para mí, bueno, una de las fotos más icónicas que hay de las películas que he ido recopilando del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias es esta en la que Val Reynolds y Raquel Welch están a la entrada del monasterio. Y bueno, muchas de estas películas ayudan a situar elementos del monasterio. Como podéis ver en esta, todavía las dos estatuas de Benito y San Bernardo todavía están en la fachada del monasterio. Como podéis ver, la de la Virgen de la Asunción ya no se encuentra situada ahí. Y finalmente, y por meter una actriz española, que hay bastantes, entre ellas, pues no sé, Mónica Randall o Beatriz Elorrieta también, está Concha Velasco en una película que ha sido emitida recientemente por 13TV que se llama Los que tocan el piano, en el que, pues bueno, unos ladronzuelos de poca monta, digamos, intentan estafar a un buscador de pinturas eh, y además se ve Pelayos, sale del centro del pueblo, el antiguo ayuntamiento, y salen escenas bastante interesantes dentro del monasterio con Alfredo Landa y Concha Velasco. Vale, pues pasamos a otro punto que es un poquito ya incidiendo en la investigación que llevamos realizando hace tiempo. Como os he comentado, en los archivos del archivo de la Academia de Arte de San Fernando hay un inventario larguísimo con todos los elementos que se recogieron y se llevaron a Madrid en 1836. Em, y en ellos se habla de unos relieves. Se habla de un Jesucristo con la cruz a cuestas y se habla de una piedad y cuando ya te metes en la investigación, pues y descubres que un señor que se llamaba Antonio Ponz, en su libro Viajes por España, parece ser que estuvo en el monasterio en dos ocasiones, en 1772 y 1794, y ahí aparecen ya unas referencias a estos dos relieves y a otros dos, y también aparecen referencias a las pinturas de Juan Correa de Vivar. Eh, Lógicamente, pues el inventario de Zabaleta directamente ponía que había estos altos relieves eran altos relieves de madera. Como ya he comentado en algún artículo publicado en la prensa en el periódico A21, pues en el año 1836 son trasladados al convento de la Trinidad, ahí están un tiempo y luego se llevan al Museo Arqueológico Nacional en 1868. Ahí tengo que corregir eso. Vale. Ahí en el Museo Arqueológico Nacional están un tiempo hasta que hay una permuta de elementos con el Museo del Prado y son trasladados al Museo del Prado en 1920. Los dos relieves, en un estado bastante aceptable, todavía estaban para exponerse y de hecho son expuestos en la Sala del Greco en 1920, pues fechas posteriores a su devolución por el Museo Arqueológico Nacional y como veis forman parte digamos, de la exposición en la que se ve el afamado cuadro del Greco del caballero con la mano en el pecho. Yo en septiembre de hace 2 años estuve en el Museo del Prado y me dio un poco pena ver que los relieves un siglo justo después de esta exposición pues se han deteriorado bastante y habían perdido muchísimo, prácticamente, bueno, se notaba todavía un poquito de color de las gotas rojas de sangre de Cristo, pero se veía claramente que la piedad, el rostro había sido mutilado, que había perdido una mano, cosa que aparece en uno de los legajos que luego me pasó el Museo del Prado, indicándome que aparte de estos dos relieves había otros dos a los que luego haremos referencia. Entonces, bueno, estos son dos relieves que hace un año que se ha publicado que eran del monasterio. eh, por los libros de aquella época, el Museo Arqueológico Nacional primero lo atribuyó a que los habían traído de Palencia, pero finalmente incluso al Museo Arqueológico Nacional les quedó claro que estos elementos no habían venido de Palencia porque ya estaban en el convento de la Trinidad, como se ha podido demostrar. Em, bueno, pasamos a continuación y ahora os voy a enseñar una foto que no se ha visto hasta ahora. En primer lugar, esta fotografía es de 1954. Muestra todavía la Virgen de la Asunción en la fachada barroca del monasterio. No he querido sacarla en más detalle porque se pierde bastante nitidez, pero bueno, es una fotografía en la que todavía se aprecia bastante pues la forma que tenía, ¿no? Con el manto, la postura de la cabeza y bueno, esta fotografía, digamos, y la que viene a continuación son las que primero
ya dieron cuenta de que la finca del Alamín podía haber sido el lugar de destino de la estatua. Bueno, más o menos ya he contado la historia de cómo sucedió esto, pero lo vuelvo a comentar. A raíz de una noticia en el interview sobre Díaz Ferraz, que había sido propietario de la finca del Alamín, y que sacaba muchísimas fotos de la finca, yo me puse en contacto con el interview y la periodista Ana María Pascual pues, me dijo, oye, pues déjame que pregunte a la fotógrafa porque yo he escrito el texto de la noticia, pero yo no he estado en la finca, entonces no te puedo decir si esa estatua que me comentas puede estar ahí o no. Y yo le comentaba que mi impresión era que debía estar dentro de la finca, de la capilla de la finca del Alamín, porque yo había conseguido fotos antiguas de la finca y de la capilla, y en la parte exterior no se veía nada, era simplemente un paseo, digamos, rodeado de cipreses que daban entrada a la finca. Entonces entiendo que la estatua debió estar allí bastante tiempo hasta que alguien, no sé si el marqués de comillas o incluso a lo mejor Díaz Ferrán, decidió sacarla fuera y montarle una especie de altillo. Y, eh, y, y esta es bueno, yo voy a mostrar a continuación la fotografía que me envió la periodista Ana María Pascual unos meses después de que habláramos, y que cuando por fin ya la fotógrafa que fue a la finca de Lamín, con suerte tuvimos, que conservó la fotografía de aquella visita y procedió a enviarnos esta fotografía, 2013. Bueno, como podéis comprobar, a simple vista ya coincidían muchísimos elementos de la fotografía con las imágenes que teníamos antiguas de la Virgen de la Asunción, ¿no? El manto, el pie, aunque no se distinguía muy bien lo que eran esas figuras, la postura de la cabeza un poco como echada hacia atrás, y lógicamente se veía que la piedra era bastante antigua. Entonces, bueno, con esto ya tuvimos la confianza, digamos, de que efectivamente pues la estatua se encontraba en la finca de Lamín, como era la impresión que tuvimos desde el primer momento. Y ya esta fotografía es la que habéis visto recientemente, una vez que la estatua ha sido limpiada, y una vez que eso se ha hecho, pues se ve que el pie que aparece en la fotografía no era un simple conjunto de figuras, sino realmente eran ángeles que rodean a la Virgen, y es posible que las manos hayan sido repuestas, pero por lo demás la estatua estaba en perfecto estado, y bueno, quitando también que algún energúmeno había practicado el tiro en algún momento contra la estatua cuando estaba situada en la fachada. Pero como veis, pues ahora está en un patio al aire libre, y según me contó la dueña, bueno, en principio está en perfecto estado de conservación, como se puede ver, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos ahora con algunos elementos que todavía no hemos conseguido encontrar. Em, En primer lugar, esta es una clave que se encuentra en el monasterio, y que forma parte de un trabajo que se hizo, de una tesis que se hizo para demostrar que la bóveda del refectorio que en realidad el refectorio estaba formado por dos bóvedas que contenían dos claves. Eh, la persona que lo hizo, que se llama Miriam, pues en su hipótesis decía que había dos claves. Una es esta y otra que ella utilizaba, pero que no era similar a esta. Entonces, la impresión es que hay otra clave como esta que está desaparecida, porque es raro pensar que dentro de la misma bóveda, o de las mismas bóvedas que formaban parte del refectorio, hubieron dos claves distintas. La impresión es que debieron ser dos claves parecidas, para sostener el mismo peso y realizar la misma labor. Entonces, bueno, parece ser que esta clave sí está en el monasterio, pero mi impresión es que falta otra. Luego esto es interesante. Hay un documento, un intercambio de cartas entre un abogado y un señor de San Martín de Valdeiglesias, que hablan que en la fachada azul del monasterio, en el lado que mira el sol, se encuentra una estela romana. La estela romana, por supuesto, se supone que es del siglo I o del siglo II, y es traída, según parece, desde los toros de Guisando. Se trata de una inscripción en latín en la que dos personas hacen un homenaje a su sobrino, y pero no hay más constancia que ese escrito, porque nunca nadie ha visto esa estela, ni se sabe dónde está. Está recogido en algunos trabajos de investigación por estas cartas que se transmitieron este abogado y una persona que dijo haberla visto en el monasterio,
o en las casas que tenía el monasterio en San Martín de Valdeiglesias, pero no se sabe absolutamente nada de dónde puede estar una estela romana, lo cual sería impresionante encontrarla. Luego, bueno, está desaparecido también este arco carpanel, que formaba parte del coro del monasterio, fue arrancado de cuajo, y mi teoría es que este arrancamiento, digamos, provocó el desequilibrio estructural del coro, que finalmente acabó cayendo. Y aunque ahora ha sido reconstruido y ha quedado en buen estado, pero lógicamente ya no es como toda la parte original que tenía a la entrada del monasterio, que debía ser preciosa, y además en la parte superior debía haber hasta un órgano, como luego haré referencia. Bueno, como os he comentado, esta, esta es la portada renacentista que estaba en el monasterio, y como sabéis, pues algunas piezas están de vuelta en el monasterio. Sin embargo, lo recuadrado en rojo no sabemos dónde están. Esos dos blasones que estaban a izquierda y derecha de la estatua de San Bernardo y el escudo real, que está en rojo, pues no se sabe dónde está. Lógicamente, se tuvieron que llevar a la finca del Alamín, pero a partir de ahí, la visita que yo realicé, pues no era el momento de preguntar si habían, a la actual dueña, si había tenido conocimiento de dónde estaban, pero lógicamente esto fue llevado allí, y el tímpano que se ve en la parte superior tampoco sabemos dónde está, y las columnas, incluso las columnas que están entre los blasones y el estado de San Bernardo, tampoco sabemos dónde están, aunque es posible que se utilizaran para formar la puerta que os he mostrado antes. Entonces, bueno, requiere más investigación, seguir investigando dónde pueden estar estas piezas, porque seguro que hay una pista viable en algún momento y la posibilidad de que pudieran aparecer. Luego tenemos, esto es una pequeña reconstrucción eh, que he hecho de cómo estaban formadas las columnas del claustro plateresco. Se supone que había 36 columnas con sus correspondientes dinteles, y luego todos los capiteles, perdón, con sus correspondientes capiteles, y luego todos los dinteles que daban la vuelta y que ocupaban un perímetro aproximado de unos 90 metros. Entonces, en el monasterio hay restos de las columnas, y hay una pequeña muestra que podéis ver en la parte de la derecha superior, encima del arco gótico, que se ha reconstruido para recordar que aquí había dos plantas en el monasterio, y que la parte alta, digamos, del claustro estaba conformada por todo ese número de columnas. Lógicamente, mi teoría es que la explosión que provocaron en el sur, de la fachada sur, tenía como objetivo hacer todo lo posible para sacar todas estas columnas de la forma más rápidamente posible. Bien, es verdad que se quedaron algunas dentro del monasterio, y hay alguna fotografía incluso que muestra que sobre los años 50 todavía quedaba un pollete de soporte justo en la parte que se ha reconstruido ahora, pero que luego posteriormente desapareció. Entonces, encontrar 36 columnas ha sido difícil. En el vídeo de Mariano García Benito se hablaba de que él tenía una teoría de que había tres sitios donde podían encontrarse. Una de ellas era cierta parcialmente, que fue en el monasterio, perdón, en el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, y se encontraron, y además aparece en una de las películas de Paul Naski, aparecen unos dinteles que forman parte perdón, unos capiteles que formaban parte de este claustro plateresco, y que están en la parte y que formaban una chimenea, y que luego al final don Mariano García Benito consiguió que fueran devueltos al monasterio. Sin embargo, la otra teoría era que el Palacio de Villena de Cadalso de los Vidrios había adquirido estas columnas, pero es probable que ellos tuvieran sus propios canteros, y esas columnas que aparecen en el Cadalso de los Vidrios, y que son muy parecidas a las que tenía el monasterio, fueran de fabricación propia, y no fueran estas, porque además, bueno, yo he estado reunido con una de las propietarias del Palacio de Villena, y me ha comentado que todo se reconstruyó con elementos que ellos tenían, y que no tenían necesidad de tener nada del monasterio. Y la otra teoría es que estas piezas se habían llevado al monasterio de Guisando, pero bueno, tras hablar con Julián Justel, perdón, bueno, y comparando las columnas y las medidas, pues no había posibilidad de que fueran las mismas columnas. Por lo tanto, todas las columnas, capiteles y dinteles del claustro plateresco, o muchas de ellas, todavía no sabemos dónde se encuentran, aunque hay varias teorías, pero bueno, no es el momento de comentarlas ahora. Y por último, bueno, y es un detalle importante, pero o menor quizá, pero no por ello menos importante, es, claro, las estatuas que estaban formando parte de la fachada barroca,
aparecen tiradas en el suelo en la película Necrófagus. Finalmente, la cabeza de San Benito se ha recuperado y el cuerpo entero de San Benito está, pero la estatua de San Bernardo, que fue también arrojada desde las alturas, pues no se sabe dónde está. Sabemos que Mariano García Benito volvieron al monasterio, pero sin embargo de la cabeza de San Bernardo nunca se ha vuelto a oír nada y sería bastante importante a recuperar. En este caso mi teoría es que todavía están Pelayos en algún chalet, pero no tengo ninguna prueba ni ninguna pista de momento. Vale, pasamos al siguiente punto, que es un poco resumen de todo lo que he ido comentando hasta ahora. Vale, conocemos que las pinturas de Juan Correa de Vivar están en el Museo del Prado, pero en los inventarios de Zabaleta se hablan de otras 60 pinturas que no tienen autor famoso conocido, pero que sí eran pinturas que estaban en el monasterio. Como he comentado, hay una pintura atribuida a Sofonisba, eh, llamada Nuestra Señora de la Novena por Julián de Zabaleta. Claro, yo estoy investigando sobre el mito de Nuestra Señora de la Novena y para la época de Sofonisba todavía ese mito no había nacido o prácticamente Sofonisba ya estaba en Italia muy mayor y ya ciega, con lo cual no pudo haber pintado en base al mito de Nuestra Señora de la Novena, que nace en Madrid, en una iglesia que está cerca de Atocha, como consecuencia de unos supuestos milagros que hace un cuadro en el que es realmente una Virgen del Silencio, en el que aparece la Virgen María, Jesús en la cuna, San José y San Juan como pidiendo, con el dedo en la boca, como pidiendo silencio, y que bueno, fue destrozado varias veces y finalmente pues una señora que tenía problemas de salud, estamos hablando de eh, bueno, pues milagrosamente recuperó la... Entonces, pues después de cantarle nueve oraciones hasta este cuadro, y entonces, pues desde ahí nace Nuestra Señora de la Novena. Investigando un poco la historia de la Virgen del Silencio, que es un cuadro además que otra autora muy conocida hizo ese cuadro, pero el primero que hizo un cuadro sobre la Virgen de la Novena con ese tema fue el mismo Miguel Ángel. Miguel Ángel sí que era un poco mayor que Sofonisba y su padre le envió una serie de pinturas siendo joven para ver si su hija tenía talento para la pintura y Miguel Ángel contestó que sí lo tenía. Y entonces es posible que de alguna forma Sofonisba ya conociera el mito de la Virgen del Silencio. La otra pintora que hizo el cuadro de la Virgen del Silencio fue Fontana Levi, y ese cuadro está en el monasterio del Escorial. Y bueno, también, aunque también fue expuesto en el Museo del Prado en esta exposición conjunta que se hizo hace un par de años, uniendo pinturas de Sofonisba a Anguissola y Fontana Levi. Bueno, como os he comentado, están desaparecidas parte de las columnas, dinteles y capiteles del claustro plateresco alto. Como os he comentado también, hay dos altos relieves cuyo rastro se pierde en el convento de la Trinidad, que son un descendimiento y la contemplación de la Virgen de su hijo difunto, que deben de tener características muy parecidas a los otros relieves que están en el monasterio, perdón, que están en el Museo del Prado, en los almacenes, y que bueno, probablemente puedan estar incluso en mejor estado, pero desgraciadamente se pierde la pista en el convento de la Trinidad y no se vuelve a saber nada de ellos. Como os he comentado, hay un arco carpanel que también está desaparecido, en la clave del refectorio que ya os he comentado, la estela romana, y luego, bueno, hay una serie de elementos que se narran en el tumbo de Valdeiglesias, como son los 4.150 azulejos talaveranos que compró el monasterio para depositarlos en el coro y era donde estaba situada además luego la sillería, que se supone que hubo un accidente y una de las campanas y el tejado cayó sobre la silla del coro y hubo que rehacerla en su momento y también los azulejos sufrieron daños. Pero también faltan un montón de azulejos árabes que también se hicieron para el monasterio y que fueron arrancados tanto del refectorio como de la parte, uno de ellos, o de forma real, por el libro que ha escrito Enrique Jurado, Manuscritos de Valdeiglesias, de cómo
las explosiones. También se hablaba de que uno de los órganos era portátil. Como os he comentado, también falta Bernardo. Y si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, pues lógicamente desaparecer del monasterio una vez estando los monjes dentro, quizá, es las campanas que había en el campanario, que son referenciadas en algún documento del Archivo Histórico Nacional, como que se llamaba capítulo a los monjes cada vez que había una reunión, y se usaban campanas, lógicamente, como en todos los monasterios, porque las campanas eran fundamentales para el funcionamiento del monasterio. Y luego, lógicamente, está la cruz de piedra que coronaba la fachada barroca y que, por desgracia, no disponemos de ninguna imagen más allá de la reconstrucción que hizo Mariano García Benito. También en los inventarios de Julián de Zabaleta se habla de dos cabezas de ese homo y otras que representan santos. También se habla de unas esculturas que fueron llevadas a Madrid al convento de la Trinidad, una escultura de San Martín y otra de San Agustín, y por último, pues un trabajo arqueológico que podría ser bonito para realizar en un futuro en el monasterio sería la localización del cementerio. Lógicamente, un lugar con tantos siglos de historia, pues debía tener un cementerio tanto para los monjes, por una parte que sí se sabe dónde están enterrados en algunas zonas del monasterio, pero no se ha hecho una búsqueda intensiva o que yo sepa que no se ha hecho una búsqueda para encontrar restos de los que no fueran monjes y que trabajaran en el monasterio y que debían ser enterrados allí en algún lugar. Podría ser un estudio arqueológico muy bonito y hacer por alguna universidad o algún ente investigador, y también por proponer, también faltaría hacer un georradar, pues para encontrar pues a lo mejor algún tipo de objeto que pudiera ser interesante. Pudiera ser una espada, monedas de la época, indumentaria, en fin, o restos humanos incluso, inventariarlos y bueno, y a lo mejor quizá en algún momento saber, pues llegar a conocer los nombres de los, a encontrar el cuerpo de Rafael de León, que fue la persona que hizo la silla del coro, que se supone que está enterrada en el monasterio. Este tipo de cosas, que son trabajos que luego aportan mucho valor cuando bueno, salen en prensa y se pone un poco de luz sobre cosas que ocurrieron en los siglos pasados y que luego acabó interesando mucho a la gente, ¿no? Bueno, por último, pues bueno, toda la investigación ha contado con la colaboración de diferentes organismos, en este caso, pues la Fundación del Monasterio, doña Ana Muñoz ha estado al tanto de todo esto, Iciar Arana de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, luego he hecho visitas a la Biblioteca Nacional, al Archivo Histórico Nacional, al Museo del Prado, está en contacto con el Museo Arqueológico Nacional. Importante ha sido la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural de España con las fotografías y también, por supuesto, la colaboración de la revista Interview. Bueno, en principio, como sabéis, mi amiga Concha Velasco Muñoz Cuellar estaba colaborando conmigo cuando falleció, hace ya prácticamente 2 años y medio, y bueno, todo esto está dedicado a ella en su memoria, porque sin ella, pues esto no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Y nada, pues si hay alguna pregunta por el Facebook, bien, y si no, pues cerramos aquí y os deseo que paséis una buena tarde y espero que toda la charla os haya resultado interesante.